Siempre haces lo mismo. Conviertes la habitación en tu escenario y esperas un público. Mi hermana se burló, su tenedor tintineando como el martillo de un juez. ¿Crees que se dará cuenta? Ella nunca se fija en mí. Su risa era pequeña y afilada, de esas que encuentran los puntos más blandos y siguen raspando. Yo sonreí porque mis manos estaban ocupadas con otras cosas. Un café ya frío. Una maleta medio abierta bajo la cama. Una vida que de repente se sentía como una casa de espejos. La casa zumbaba con las costumbres familiares. Murmullos de televisión. El aliento cansado de la nevera. La lista de reproducción de alguien en repetición. Y debajo de todo un silencio que podía saborear. Las partes de mí que nunca aprendieron a ver. Mi nombre es Hila Grant. Tengo 28 años. Y si crees que la familia significa seguridad, entonces nunca has tenido a alguien que te deslice un secreto por la mesa como una servilleta usada. No fueron fuegos artificiales ni el tipo de gritos que hacen venir a la policía. Fue una voz en la oscuridad. Un mensaje privado que llegó donde no debía. Destinado a mi madre, no a mí. Palabras dobladas en palabras. Una informalidad que se sintió como una mano cerrándose en mi garganta. Ella siempre ha sido inútil con el dinero. Me sorprende que aún no se haya arruinado. Quizás piensa que merece más de lo que poseía. No te preocupes. Una vez que se mude venderemos la casa. Es mejor para todos. Lo leí 2 veces. A la tercera vez. Mi estómago aprendió a hundirse. La traición no suele ser dramática. Es doméstica. Huele a detergente para ropa y a café viejo. Se esconde en los chats grupales y en la forma en que alguien evita tu mirada cuando pasa la sal. La burla de mi hermana me rozó y por dentro algo se desenganchó. Me quedé despierta esa noche y escuché la casa respirar. Cada crujido era una frase que no me habían permitido leer. Recordé las pequeñas deudas de las que bromeaban. Mamá lo arreglará. Te ayudaremos. Y como esas ofertas se evaporaron en el momento en que las necesité. Conté los favores que había hecho gratis, volver conduciendo por un teléfono perdido, prestar el tipo de dinero que calma un ataque de pánico, guardar silencio cuando otras verdades habrían explotado. Cada recuerdo se apilaba como platos listos para caer. Por la mañana, la luz del sol se derramó sobre la mesa de la cocina e iluminó el mensaje privado como una acusación. El plan no nació de la rabia. Nació de la forma silenciosa en que habían decidido el valor de mi vida. Empaqué una bolsa no con prisa, sino con una firmeza que me sorprendió. Y por primera vez en años me permití no pedir permiso. Dejé una nota en el mostrador que decía simplemente, no soy un accidente que puedas arreglar. El motor arrancó como una promesa. El camino por delante se sentía como una pregunta con dientes. Los neumáticos zumbaban un bajo murmullo contra la autopista, pero mi pecho sonaba más fuerte. Cada kilómetro se sentía como si estuviera sacando hilos de un suéter que había usado demasiado tiempo. Conduje sin música, solo el sonido del aire pasando, como si el silencio mismo me dijera que finalmente escuchara. La noche anterior, me había quedado mirando ese mensaje hasta que la pantalla se atenuó. La voz de mi hermana vivía en cada palabra. Su certeza burlona, su hambre de borrarme. Y el silencio de mi madre que era peor. Ni respuesta ni defensa, solo un espacio donde debería haber amor. Ese vacío resonaba más fuerte que la traición misma. Pensé en las noches de infancia cuando me presionaba la cara contra la almohada, fingiendo no escucharla susurrar a través de las paredes, mamá, ¿por qué ella siempre recibe más? La risa cansada de mi madre respondiendo, porque lo pide. Pero pedir venía con moretones, lo suficientemente invisibles como para fingir que no existían. Ahora, con mi maleta traqueteando en el asiento trasero, el recuerdo se retorció agudamente. Habían planeado mi borrado como una limpieza de primavera. Vender la casa. Deshacerse de mí. El tipo de traición limpia que no deja pruebas excepto la ruina de la confianza de alguien. En una gasolinera al borde de la interestatal, vi mi reflejo en el cristal. Los mismos ojos oscuros, el mismo pelo escapando de su moño. Pero algo faltaba, algo que se habían llevado y me habían dejado vacía.
Le susurré a ese reflejo, no a nadie inmortal. El plan aún no estaba completamente formado, pero los huesos estaban ahí. Habían contado con que me iría rota, en silencio o avergonzada. Pero la vergüenza solo funciona si te quedas quieta. ¿Qué pasaría si en lugar de huir de los escombros, dejara que ardieran detrás de mí, y me asegurara de que ellos estuvieran en el humo? Deslicé mi teléfono, volví a recorrer correos electrónicos antiguos, transferencias bancarias, recibos, pruebas que se apilaban más alto de lo que sus acusaciones jamás podrían. Años de pagar facturas, cubrir agujeros, guardar secretos que podrían destrozar reputaciones. Mi hermana pensó que el mensaje privado era una daga. No tenía idea de que yo sostenía todo el arsenal. El motor rugió de nuevo cuando giré la llave. Esto no era una escapada. Era un preludio. Y cuando volviera, no me verían venir, solo las consecuencias. La primera noche fuera, reservé una habitación barata en las afueras de la ciudad, con papel pintado desconchado, un neón zumbando fuera de la ventana, el tipo de lugar donde nadie se molestaría en buscarme. No necesitaba consuelo. Necesitaba anonimato. La maleta permaneció sin abrir a los pies de la cama, pero mi portátil brillaba como un cómplice. Clic tras clic, comencé a desenterrar la historia que habían olvidado convenientemente. Viejos hilos de mensajes donde le había enviado dinero del alquiler a mi hermana por Venmo después de su emergencia. Mensajes donde mamá prometía, lo pagaremos tan pronto como tu hermano esté estable. Promesas que se disolvían como azúcar y agua. Seguí desplazándome, cada captura de pantalla como una cuenta en un rosario de traición. La carpeta que construí en mi escritorio creció. Recibos. Esa palabra sonaba sagrada. La prueba tiene un poder extraño. Silencia el gaslighting. Convierte los susurros en veredictos. Si pensaban que yo era la débil, se habían equivocado en el cálculo. Mi debilidad había sido el silencio. A las 2 de la madrugada, cerré el portátil y miré el ventilador de techo, que giraba sombras en círculos. El sueño no llegaba, pero la resolución sí. Podía oír sus voces en mi cabeza. Es dramática. Nos perdonará. Siempre vuelve. No esta vez. El perdón era una moneda en la que me había declarado en bancarrota. A la mañana siguiente entré en una cafetería del centro con paredes de ladrillo y el olor a café tostado impregnándolo todo. Pedí café solo, me senté junto a la ventana y abrí mi cuaderno. El papel se siente más definitivo que las pantallas. Mi bolígrafo se movió rápido, redactando un plan que no solo me liberaría, sino que los dejaría enfrentando las ruinas de sus propias mentiras. Paso 1: proteger mis cuentas. Moví dinero, cerré lagunas que podrían explotar. Paso 2: reclamar lo que era mío. La casa no eran solo paredes. Era el legado de mi padre, del que intentaron borrarme. Tenía registros, escrituras, extractos que ellos no sabían que aún poseía. Paso 3: exposición. La máscara perfecta de mi hermana, su vida curada, era frágil. Conocía las grietas. Para cuando el café se enfrió me sentí más ligera, más aguda, peligrosa de una manera que nunca me había permitido ser. Por una vez, no era su chivo expiatorio. Era su ajuste de cuentas. Por una vez, no era su chivo expiatorio. Era su ajuste de cuentas. Comencé con papeleo. Aburrido, legal, preciso. Hay una extraña intimidad en pedir copias certificadas de escrituras a medianoche, en escuchar la voz monótona del empleado como si fuera el golpe de tambor de algo inevitable. El olor a tóner en la cafetería se sentía como pintura de guerra. Sellé, firmé y luego llamé al abogado que había usado una vez cuando las facturas médicas de mi padre se habían disparado. Me recordó la forma silenciosa en que yo había mantenido todo unido. Y no sonó sorprendido cuando dije: necesito hablar sobre la propiedad y las transferencias ocultas. Sus preguntas eran clínicas. Su tono implicaba que finalmente había decidido dejar de ser educada. Mientras las vías legales se calentaban, alimenté los bordes más suaves del plan. La reputación puede ser una moneda más valiosa que el efectivo. Mi hermana había tejido una vida de almuerzos de fin de semana y fotos cuidadosamente filtradas. El más mínimo error parecería enorme a la luz del día. Me puse en contacto con una antigua colega suya,
una mujer que una vez había confiado en mi hermana con una oportunidad de negocio y se había quedado solo con excusas. La voz de la colega se quebró cuando le dije lo que sabía. Ella pensó que era incompetencia, no malicia. Juntas construimos un expediente silencioso de promesas incumplidas, contratos rotos y los pequeños y feos patrones que suman la verdadera forma de una persona. Las noches eran para leer contratos, extractos de cuentas, encabezados de correo electrónico. Los días eran para pequeños movimientos quirúrgicos, cambiar contraseñas, presentar notificaciones, hacer el tipo de llamadas que se sienten como girar una llave en una cerradura. Visité la oficina de registros de la casa y me senté en esa sala municipal cumbre, rodeada de personas que pensaban que era otra mujer intentando arreglar su desastre. Yo no estaba arreglando nada. Estaba catalogando. Había una crueldad en mi calma que me sorprendió incluso a mí. Envié una única carta precisa a mi madre. No acusatoria, solo copias fácticas de recibos, fechas, preguntas silenciosas, el tipo de carta que no se puede descartar fácilmente con una risa. Dejé una copia donde mi hermana la encontraría, doblada entre las páginas de un libro que amaba, su novela favorita, sobre la mesa de café. Esperaban lágrimas. En cambio, la casa olía a café y papel viejo y algo más pesado, la anticipación, se asentó en las habitaciones que creían suyas. El silencio que siguió a mi carta fue ensordecedor. Ni llamadas frenéticas ni disculpas, solo nada. Y ese nada me lo dijo todo. Estaban reagrupándose, susurrando detrás de las cortinas, decidiendo la mejor manera de pintarme como la villana. A la tercera mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana. «Te has vuelto loca. Deja de avergonzarte». Sin explicación, sin negación, solo desprecio. Miré fijamente sus palabras hasta que se emborronaron, el mismo tono que había usado toda nuestra vida, minimizando, burlándose, remodelando la realidad, para que yo siempre pareciera más pequeña. Pero ya no era más pequeña. Tenía los recibos, literalmente. Y por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba su reconocimiento para demostrar que me habían agraviado. La prueba era oxígeno. Su silencio era gasolina. Esa tarde regresé a la casa que una vez llamé hogar. Aparqué al otro lado de la calle con las ventanillas bajadas, dejando que el aire fresco entrara. A través de la ventana del salón, las vi, mi madre y mi hermana, con los rostros pálidos por el brillo de sus teléfonos, susurrando agudamente como cuchillas que se frotan. Parecían inquietas, y esa sola visión encendió un fuego tranquilo en mí. No llamé a la puerta. No me anuncié. Simplemente subí los escalones del porche, abrí la puerta con la llave de repuesto que habían olvidado que tenía, y entré como si todavía perteneciera, porque sí. La habitación se congeló. Los labios de mi madre se separaron, temblando con palabras que no podían formarse. Los ojos de mi hermana se dirigieron a su teléfono como si fuera un escudo. No estoy aquí para pelear, dije con calma, colocando un grueso sobre de Manila sobre la mesa entre nosotras. Estoy aquí para aclarar. Dentro había copias de todo. Transferencias bancarias, pagos de alquiler, el mensaje privado que ella había enviado por accidente. Sus secretos, sus planes, todo alineado como una confesión que no habían querido dar. La mano de mi madre tembló mientras alcanzaba el sobre, pero la detuve. No, susurré. Esto no es para que lo leas. Es para que lo medites. Cada página es un espejo. Por una vez, no tenían guión, ni risa rápida, ni evasión, solo silencio, y el sonido de sus propias mentiras presionando. Y en ese silencio, sentí que la balanza cambiaba. El silencio se prolongó lo suficiente como para sentirse como un castigo. La cara de mi hermana se contrajo entre la rabia y el miedo, su bravuconería agrietándose en los bordes. Finalmente siseó, ¿te crees lista? ¿Crees que agitar papeles te hace importante? Su risa era frágil, como cristal a punto de romperse. No respondí. Dejé que el silencio se espesara, que sus propias palabras quedaran suspendidas en el aire. Porque la verdad no estaba en lo que decía. Estaba en la evidencia que no podía refutar. Mi madre aclaró la garganta, su voz frágil. Hila, esto no es lo que crees. Las familias se ayudan. Sabes que solo intentábamos equilibrar las cosas. Equilibrar, mi voz era tranquila, más fría de lo que esperaba.
Pagué tus deudas. Cubrí su alquiler. Lo mantuve todo unido mientras fingían que yo era el problema. Y luego decidieron que era prescindible. Eso no es equilibrio. Es robo disfrazado de amor. Sus labios temblaron, pero no lo negó. No podía. Deslicé otro papel del sobre, la transferencia de la escritura que intentaron hacer sin mi consentimiento. Mi hermana se estremeció al verlo, el color drenándose de sus mejillas. Me subestimaste, dije, más suave ahora. Pensaste que me derrumbaría como siempre, pero esta vez no pido explicaciones. Estoy dando un aviso. Me levanté mi silla raspando contra el suelo de madera, el sonido lo suficientemente agudo como para hacerlas estremecer a ambas. La casa a las cuentas, los secretos. Ya lo he asegurado todo. No puedes tocar lo que no es tuyo. Mi hermana se levantó de un salto, la furia reemplazando el miedo. No te saldrás con la tuya. Te arrepentirás. Me volví hacia la puerta con la mano en el pomo. No, dije sin mirar atrás. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sus voces ahogadas se alzaron en un caos, acusaciones, pánico, el desmoronamiento de su alianza. Por primera vez, no era parte de su tormenta. Era el ojo de la misma, tranquila, firme y ya avanzando. El aire nocturno me recibió como libertad, y con cada paso hacia mi coche sentí el peso de los años desvanecerse. A la mañana siguiente ya se estaba extendiendo la noticia. No por mí no había pronunciado una sílaba, sino por ellas. Mi teléfono vibró con medias verdades filtrándose a través de primos, vecinos, incluso un viejo amigo de la familia. Tu hermana dice que falsificaste documentos. Tu madre afirma que no estás estable. Su pánico se había convertido en una desesperada campaña de desprestigio, pero las mentiras se desmoronan rápidamente cuando existen recibos. Ya había enviado copias de mis registros con calma, en silencio, a las personas adecuadas. Al abogado de la familia, algunos parientes de confianza e incluso a mi tía, que siempre había sospechado favoritismo, pero nunca había tenido pruebas. Sus voces tenían más peso que mis protestas. En el trabajo mi teléfono seguía vibrando. Mi hermana llamó 14 veces. Dejé que cada una muriera en silencio. Sabía lo que quería. Gritar, amenazar, retorcer mi calma en debilidad, pero ya no estaba jugando su guión. Esa tarde me senté en la misma cafetería donde redacté mi plan. Las paredes de ladrillo se sentían familiares ahora, como testigos. Bebí a sorbos lentamente desplazándome por las noticias en mi portátil, cuando un titular apareció en un pequeño periódico local. Familia local se enfrenta a disputa por transferencia de propiedad. Mi respiración se detuvo. Ni siquiera habían esperado a luchar a puerta cerrada. Su desesperación se había derramado en el registro público. Cerré el portátil, un extraño calor instalándose en mi pecho. Esto no se trataba de venganza en la forma en que esperaban. No había gritado, no había cerrado puertas de golpe, no había lanzado acusaciones a través de las mesas de la cena. Todo lo que había hecho era arrojar luz, y la verdad era lo suficientemente fuerte como para hacer el resto. Caminando de regreso a mi coche, el viento otoñal me acarició las mejillas con frío, agudo pero limpio. Pensé en el mensaje de mi hermana, la crueldad casual, la suposición de que nunca me daría cuenta. Había construido su vida sobre la creencia de que yo siempre permanecería en silencio. Pero el silencio se había transformado. Ahora era mi arma. Me senté en el asiento del conductor, mirando la carretera que una vez significó escape. Esta noche se sentía como regreso. Mi teléfono se iluminó con un último mensaje de texto de ella. Necesitamos hablar. No respondí. Algunas conversaciones no merecen respuestas, solo consecuencias. La semana siguiente regresé no a la casa, sino a la oficina del abogado. El aire olía ligeramente a papel viejo y madera pulida. Mi expediente yacía abierto sobre el escritorio, cada página sellada, notarizada, innegable. Frente a mí, el abogado se recostó con la tranquila certeza de alguien que había visto familias desmoronarse 100 veces antes. Es hermético, dijo. No pueden tocar tu parte. De hecho, con lo que has documentado podrías reclamar incluso más si quisieras.
Asentí, pero mi pecho estaba tranquilo, no hambriento. No necesitaba más. Solo necesitaba suficiente. Suficiente para reclamar mi nombre, mi posición, mi silencio en mis propios términos. Esa noche pasé en coche por la casa. Las luces estaban encendidas, las cortinas corridas, como si pudieran esconderse del eco de sus propias acciones. No me detuve. No llamé a la puerta. Solo disminuí la velocidad lo suficiente como para notar el cartel de "Se vende" plantado en el césped. Mi hermana había subestimado lo rápido que el mundo puede cerrarse cuando la verdad finalmente sale a la superficie. En casa, en mi pequeño apartamento con sus azulejos agrietados y muebles de segunda mano, preparé té y dejé que el vapor se curlara en el silencio. No era lujo, pero era mío, sin manchar, no reclamado por manos ajenas. Por primera vez en años, sentí el suelo bajo mis pies sólido y honesto. Pensé en el mensaje privado. Con qué casualidad había sido enviado. Con qué descuido mi nombre había sido tallado en sus planes. Ese único error se había convertido en mi liberación. A veces la traición no te destruye. Te reconstruye con bordes más afilados, con límites que zumban como electricidad. Mi hermana nunca obtuvo la confrontación que quería. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de suavizar las cosas con medias verdades y lágrimas. Lo que obtuvieron en cambio fue silencio. Mi silencio elegido y firme. El tipo que habla más fuerte que cualquier pelea. Y yo obtuve algo mejor que venganza. Obtuve claridad. Obtuve distancia. Obtuve el tipo de paz que no proviene de ganar, sino de finalmente negarse a jugar. El capítulo se cerró sin fanfarria, sin espectáculo, solo justicia silenciosa.